Buenas noches. La economía creció un 1,4% en 2014, una décima más de lo previsto, según confirmó el presidente del gobierno. Mariano Rajoy augura además nuevas mejorías para el 2015. Analizaremos con nuestros invitados estos datos y hablaremos además del Pacto de Seguridad frente al yihadismo. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Rosa Plantagenet, vicepresidenta de las Cortes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Patricia Luquín, diputada de Izquierda Unida, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAC. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de economía. El presidente Mariano Rajoy ha dado datos positivos. Ha dicho que 2014 se cerró con un crecimiento del 1,4% del PIB, una décima más de lo previsto, que estaba en 1,3%. Además, que se ha reducido el paro y augura para este 2015 mejorías, una reducción del empleo y del paro, crecimiento del empleo y mayor crecimiento. Bueno, ¿cómo valoráis estos datos? ¿Realmente constatan ese crecimiento de la economía? Rosa. Bueno, yo no lo puedo poner en duda, pero no porque sea ni presidente de mi partido, sino porque además lo dice y tiene base y datos suficientes para poderlo decir. Esto además lo avala no solamente el presidente Rajoy, sino que también lo avala el Banco de España y además lo avala también una fundación FUNCAS, que ha emitido también los mismos informes y dice exactamente lo mismo. Pero a mí me gustaría, más que simplemente poner en una tesitura si esos datos son ciertos o no, que parece ser que son así por lo que confirman los informes, es porque lo dice. A mí me parece muy importante porque dice esto el presidente Rajoy. Pues estamos en campaña. No, pues por eso lo saco en el debate. ¿Por qué lo dice? Yo creo que es bueno, pues dar una justificación y explicar a los ciudadanos que han tenido que sufrir una situación muy complicada, han tenido que sufrir una crisis económica y que la han padecido y que muchísima gente que lo está pasando más y que han tenido que hacer reformas muy importantes, que eso ha merecido la pena. Yo creo que eso es lo que también quiere transmitir. O sea, todo lo que se ha pedido entre todos y todo lo que hemos hecho entre todos está teniendo unas consecuencias. O sea, que se marcó una hoja de ruta en el 2011. Esa hoja de ruta ha tenido muchísimas dificultades para llevar a cabo, que ha tenido que ver muchos ciudadanos que lo han pasado muy mal y que esa hoja de ruta ha llegado a un puerto y que tenemos unos objetivos que se están cumpliendo. Yo creo que eso es muy importante y que lo
empleos, me parece que se han creado en el 2014. Yo he visto los datos que tenemos en la comunidad autónoma de Aragón y se están creando 35 empleos diarios frente a las 29 que se destruían en el 2011. O sea, fijaros, 35 frente a 29. O sea, que ha habido un cambio muy importante. Entonces, eso hay que trasladarlo al ciudadano, porque el ciudadano ha hecho muchos esfuerzos. O sea, el ciudadano ha tenido que sufrir una crisis económica con pérdidas de empleo, con reducción de salarios, con una serie de cambios que se han producido en la sociedad, y eso hay que transmitirlo. Lo hemos hecho y yo creo que lo hemos hecho entre todos. A mí ese es el mensaje, y yo me quedo con ese mensaje de Mariano Rajoy. No en sí el dato 1,5 o 1,2 o 1,4. Quiero decir, y que hay un crecimiento que se estabiliza. Quiere decir, este crecimiento está en el 2014 en un 4 y en el 2015 sigue. Bueno, luego las reformas han valido la pena y el esfuerzo de todos ha valido la pena. Esa es mi lectura. No creo que coincida. No es una análisis que no puedo compartir. Puedo compartir las cifras globales, un 1,5 de 1,4 de crecimiento. A ver, hay una evidencia importante que va a marcar cualquiera de los discursos y cualquiera de las puestas en escena en estos momentos que tiene el gobierno a nivel central, porque no se nos escapa, pero a nivel autonómico municipal. El Partido Popular ha dado el pistoletazo de salida de la campaña electoral para las autonómicas y municipales y puesta la vista en unas generales. Y es lógico y es normal. Y lo hace diciendo y vendiendo, o querernos trasladar y vender, diciéndonos a la ciudadanía que lo peor ha pasado ya y que sus reformas se han servido para que en estos momentos el crecimiento es el 1,5 y una realidad. Yo siempre me canso de decir que las grandes cifras, todo es interpretable en esta vida, y es verdad. Sube un 1,4, estaba previsto 1,3, sí. La realidad es cómo percibe en el día a día las personas ese aumento o no ese aumento del crecimiento. Y lamentablemente la realidad de millones de personas y de miles de personas en Aragón es que es mucho más dura su situación que hace 3 años y medio. Rosa dice que en estos momentos se está empezando a crear empleo. Podemos entrar a valorar qué tipo de empleo se está creando para empezar. Un empleo absolutamente deteriorado en las condiciones laborales, un empleo que es una temporalidad que en estos momentos empieza a ser absolutamente, yo creo que inasumible, y que no permite incluso esos empleos poder tener cubiertas las necesidades básicas para poder subsistir, ya ni para poder vivir. Por lo tanto, se llevaría a una reflexión. Pero incluso en eso resulta que en Aragón, de mayo del 2011, que es cuando entró a gobernar la señora Luisa Fernanda Rubio y el gobierno del Partido Popular, apoyado
paro absolutamente inasumibles en Aragón? Sí. Inasumibles. Lo que no puede ser es que teniendo más personas paradas en Aragón 3 años y medio después, creamos que ese es un buen dato. Porque no es cierto. Era un malísimo dato en mayo del 2011 y es un dato nefasto en el 2014, en el 2015. ¿Cuál es el problema además? Que estas macrocifras, macroeconomía, lo que hasta que no se percibe por parte de la gente en su día a día que le mejora su realidad social, que le mejora el salario, etcétera, pues suena muchas veces, yo creo que incluso hay que tener mucho cuidado y con muchísima prudencia, y hay un punto incluso de bochorno de ver a gente que lo está pasando realmente mal y escuchar al presidente del gobierno de España casi dándose golpes en el pecho diciendo que lo orgulloso que está porque hemos salido de la crisis. Oiga, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo respeto, porque lamentablemente hay millones de personas en España, miles de personas en Aragón que lo están pasando francamente mal y sobre todo que no ven una percepción de mejora ni a medio ni a largo plazo. Yo creo que en eso desde luego deberíamos ser capaces de quitarnos el traje electoral y ponernos el traje de la realidad en el día a día. O sea, ¿cuándo crees que puede ser esa percepción por el ciudadano? Bueno, las cifras siempre traen estos problemas. Son cifras, son datos objetivos y ese crecimiento es un crecimiento real en el que coinciden todos los analistas. La propia Patricia ahora lo estaba comentando, por lo tanto eso es incuestionable. El crecimiento, que la economía ha crecido un 1,4, es incuestionable. Que ha crecido una décima más de lo que estaba previsto también es incuestionable. Y yo creo que eso se hace todos los años, esa lectura del crecimiento o el no crecimiento del ejercicio anterior se hace todos los años en enero, con independencia de que haya campaña electoral o no. Y digo esto porque creo que es muy importante hacer este análisis con sobriedad por dos razones. Primera, porque hay mucha gente que lo está pasando todavía mal. Y yo, que conozco bien a mis contertulias en esta mesa, sé que esa situación la padecen igual que la padezco yo, por lo mal que lo pasa la gente. Por lo tanto, sé que en esta mesa de frivolidad cero. Entonces, creo que hay que hacer ese reconocimiento. Los datos se leen a principios del año con independencia de que haya campaña y por lo tanto ese ejercicio lo hubiera hecho el presidente del gobierno. Igual, aunque no hubiera habido, aunque no estuviéramos en un año electoral. Dicho esto, creo que hay que hacerlo primero porque los ciudadanos están haciendo un esfuerzo enorme en estos
hay que hacer una lectura de esos datos que son buenos, pero en el contexto actual seguimos teniendo 5 millones de parados, es una cifra altísima. Las previsiones para el año 2015 son buenas, se estima que creceremos en torno al 2, al 2,1, ha dicho Funcas. Seguirá creciendo el empleo, hay estimaciones de 500.000 puestos de trabajo más, son estimaciones objetivas hechas por organismos independientes. La preocupación que yo creo que debemos poner encima de esta mesa es a ese ritmo no saldremos de esta crisis al menos en 10 años. Luego hay que tomar medidas que aceleren la creación de empleo. Esta es una primera cuestión que yo quiero dejar sobre la mesa porque evidentemente bienvenidos sean los 400.000 puestos de trabajo creados y los 500.000 que se vayan a crear, que están por crear todavía, pero seguirán quedándonos, aunque nos quedemos con el paro estructural que siempre ha habido en España, nos seguirán quedando ¿cuántos? 2,5 millones. Eso es escalofriante, es una cifra insoportable. Y luego otro apunte, hay ciertas amenazas, esa lectura hay que hacerla, los datos macroeconómicos son buenos, pero hay otras amenazas más. Por ejemplo, la deflación en la que ha entrado la zona euro. De esto también hay que hablar, porque claro, la deflación es buena para los acreedores, pero mala para los deudores. Nosotros somos deudores netos. No digo ya el Estado, que lo es, digo los ciudadanos con sus cargas hipotecarias, tal. En definitiva, hay elementos que nos deben mantener alertas, nos deben, con independencia de esta campaña que en algunos territorios españoles va a ser imparable, al menos en un año, porque yo me pregunto qué hará la sociedad catalana este año, no entiendo yo. Con independencia de eso, yo creo que el gobernante tiene que tener la vista puesta en la resolución de estos problemas a largo plazo. Rosa. Yo me ha gustado mucho el apunte que has hecho, porque es verdad que cuando un gobernante o cuando nosotros nos presentamos a las elecciones y presentamos un programa electoral o marcamos una hoja de ruta de lo que es lo que hay que hacer para mejorar, que es lo que nosotros nos mueve, mejorar la situación de los ciudadanos. Evidentemente hay que hacer un análisis y es como los exámenes, hay que analizar y examinarse y presentar los datos a los ciudadanos. A mí el dato de la mejora de la economía es fundamental, porque si hay algo que estábamos, hay que recordar, en una avalancha de destrucción de empleo. Y esa avalancha de destrucción de empleo se ha estado y estábamos en una crisis económica que asumimos el gobierno en el 2011 en una situación muy mala. El gobernante responsable tiene que hablar con sus ciudadanos y tiene que decirle cómo va
todas esas medidas que ha tomado, cómo, qué repercusión han tenido y cómo se están planteando. Con toda la prudencia, porque además me gusta mucho el tema de la avalancha, porque parar una avalancha y volver a construir algo es francamente difícil. Y yo en esto quiero incidir porque volver a dar una vuelta a la economía y ponerla en fase de crecimiento es algo que se ha hecho y es francamente duro y difícil. Y yo creo que los ciudadanos lo tienen que ver. Pero también nosotros los políticos, que estamos aquí y además muy responsables, todos los que nos sentamos en esta mesa, me ha gustado mucho ese apunte que has hecho, porque es verdad, nos conocemos en el foro político hace muchos años y es verdad, y fuera, así es. Yo creo que también al ciudadano hay que darle esperanza, porque no solamente se le puede pedir esfuerzos, estamos pidiéndole esfuerzos, estamos haciendo una serie de reconversiones, estamos diciéndole que efectivamente esa crisis económica hay que soportarla entre todos, y todos nosotros vemos y tenemos imágenes de quien lo está pasando mal. Y con esto voy a dar un dato. Estamos con el tema, por ejemplo, del IAI. Bueno, pues en el 2011 el IAI tenía un presupuesto de 6 millones de euros y ahora mismo tiene 30 millones de euros. ¿Por qué? Eso no es el azar, es que se necesitan 30 millones de euros porque hay muchas personas que lo están pasando mal. Pero también al ciudadano hay que darle también una esperanza y decirle cuándo los datos son buenos y cuánto va a tener una posibilidad de tener empleo y cuándo ese empleo podría ser mejor. Y eso que ya empieza a haber empleo estable, ya empieza a haber empleo indefinido, ya empieza, hay que dar esa esperanza. No me vale todo, y en eso yo creo que aquí apelo a políticos que los somos responsables, todo campaña electoral. Yo no me creo, quiero decir, todo no es campaña electoral. No podemos estar en campaña electoral constantemente porque somos una responsabilidad. Tiene que haber una comunicación constante y directa, más en los medios de comunicación en los que nos encontramos y en los medios a las nuevas tecnologías, de saber exactamente el ciudadano en que estamos. Y los datos son importantes porque es como las notas de evaluación. Tienes que saber cómo vamos y vamos en una tendencia buena. Y eso es esperanzador. Rosa, a la gente, por supuesto, hay que hablarle, pero sobre todo hay que escucharla. Hay que escucharla también. Entonces, claro, estamos hablando de hay que hablarle, hay que decirle, hay que escucharla. Y la realidad, yo creo, de la calle es que esa percepción de triunfalismo, de cierto triunfalismo que se usa por parte del gobierno, tiene más, quiero pensar, porque luego los datos, cuando bajas al día a día, son datos mucho más duros que las macrocifras, tiene que ver más con el momento en el que nos encontramos de unas elecciones. No digo que nos haga las lecturas, sino de la realidad del día a día. Claro, cuando hablamos de lo del empleo, quería entrar porque creo que es un tema y es un debate importante. De la crisis económica saldremos en algún momento. El problema es con qué consecuencias y cómo saldremos de ella. Y cómo estamos saliendo de ella es aterradora en el
conseguido que ese tipo de empleo que se está generando no se puede hablar solo de la cantidad del empleo, sino de la calidad del empleo. Es decir, antes, voy a poner los ejemplos, con 1.500, voy a ponerlo, no es exacto, pero bueno, porque los televidentes nos puedan entender. Si una persona antes cobraba 1.500 euros de trabajo, una persona, y ahora creo 3 puestos de trabajo a 500 euros, he conseguido 3 puestos de trabajo, pero realmente la calidad del empleo es una calidad que está muy deteriorada. Entonces, a mí, ¿dónde ponemos esas líneas rojas de es mejor tener trabajo, tener algo que no tenerlo? Cuidado con ese tipo de cuestiones y cuestión con esos debates, porque claro, empezamos a tener la pobreza del trabajador, es decir, aquí ya sabéis que últimamente se adjetiva mucho la pobreza, y pobreza energética y hay pobreza en general. La pobreza laboral, es decir, aquellas personas que teniendo un trabajo, su salario no les permite tener unas condiciones de vida dignas. Eso es absolutamente deleznable. Y yo creo que eso además no se puede consentir en el siglo XXI, porque volvemos, y entenderme la expresión cuando lo quiero decir, a otro tipo de esclavitud, en el sentido de decir, oiga, es que al final por lo menos usted come. No, no estamos hablando. Ha sido muchos años de conquistas, de luchas para tener una serie de derechos que nos permiten, precisamente lo que nos permiten esos derechos es que las sociedades sean mucho más igualitarias. Y uno de los grandes problemas que nos deja esta crisis económica, que yo lamentablemente pienso que no hemos salido, hay una enorme desigualdad. Aquellos que tienen más cada vez son menos, pero tienen, y cada vez hay más gente que tiene menos. Cuando Rosa apuntaba, y termino con esto, que están presupuestando ahora 30 billones de euros para el ingreso aragonés de inserción, es una realidad. En el 2011 eran 6 millones. La realidad preocupante es que hay gente suficiente para poder agotarnos esos 30 millones de euros, sino más. Y eso significa que tenemos un Aragón mucho más pobre y más desigual. No es una cuestión que decir que ojalá, pero esos datos y ese día a día también hay que escuchar a la ciudadanía y oír y trabajar. Es que es un tema intenso, es un tema duro. Los televidentes, como nos ven habitualmente, de esto ya hemos hablado muchas veces, y es verdad que ha habido coincidencia en esta mesa con la necesidad de que una vez que se crea empleo, ese empleo se estabilice y mejore. Yo creo que a veces, y en este caso pasa con los datos, claro, el papel lo aguanta todo. Y no es contradictorio que haya un crecimiento del 1,4 y que crezca y que haya mejores tasas de desempleo dentro de la realidad dramática, con el hecho de que haya 750.000 familias que no tienen ningún ingreso.
eh, una realidad es cierta, la otra es igual de cierta y mucho más dramática. Entonces, yo creo, y eso lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, que uno de los temas de los que hay que ocuparse con inmediatez, lo he dicho hace un momento, es la necesidad de buscar medidas que hagan que se acelere la creación de empleo. El inmediato, pero ya está en el paraguas legal que tenemos, es que los salarios se acomoden a la realidad de las empresas. Hace 4 días se despedía y no solo se despedía, no se podía contratar porque no había demanda ni interna ni externa. Ahora hay demanda y se contrata. Bueno, pues ahora lo siguiente, una vez que las empresas ya están en positivo, es hacer que los salarios crezcan. Pero fíjate, es que no está ocurriendo. A mí que me gusta, Patricia, la pero va a media que ocurrir, vamos a mirando pero a media hora de ocurrir, salario, no es así. pero va a ocurrir, porque sigue habiendo fuerza sindical en las empresas, primero. Segundo, porque lo ha dicho Rosell, es algo Uy, tan lo que dice Rosell, cuida Rosa, algo lo que dice tan Rosell, bueno. como esto, que los salarios tienen que empezar a crecer ya, lo ha dicho Rosell, pero es que hasta la ministra de Empleo esta semana lo ha dicho. O sea, que El aspecto de la lógica del sistema capitalista necesita reactivar el consumo. En otra ocasión Sí, con el tema porque da para mucho, pero que el empleo hablamos de ese pacto por la seguridad frente a la amenaza del terrorismo yihadista que está promoviendo el gobierno junto con el PSOE. Bueno, ¿qué os parece esta iniciativa? ¿Creéis que se deberían de sumar otras fuerzas? Rosa. Vamos a ver, a mí lo que me gusta es es la palabra pacto. Esto es porque el vicepresidenta por Dios, a mí lo que me gusta es la palabra pacto, porque no la oímos habitualmente. Es muy difícil oír la palabra pacto y a mí me parece fundamental. Me hubiera gustado oírla después del 11M. Me hubiera gustado oírla en otras ocasiones que hemos sufrido nosotros también atentados. Y esa palabra no se ha oído. Y me gusta cuando se oye en Aragón, que somos una tierra pactista. Y lo digo mirando a Rosa, que es del partido Aragones, y hacen siempre bandera de eso. A mí me gusta el pacto, porque hay una serie de temas en los cuales las fuerzas políticas tienen que ahondarse y tienen que juntarse. Y son temas de Estado en los cuales tenemos que estar de acuerdo. Yo tengo que deciros que a mí me impresionó la foto de Hollande y Sarkozy subiendo la televisión. Quiero decir
son cuando todo el mundo se une frente a una causa común. Hay que pactar, y los temas importantes, como son los temas de Estado, me parece fundamental el pacto. El haber puesto chinitas durante mucho tiempo, o el utilizarlo como tema electoral, que se ha utilizado, quiero mirar la vista atrás y he hecho ya referencia a algunos hechos que hemos tenido en España, no me ha parecido oportuno. Creo que temas tan serios como es el liberalismo, la palabra pacto me parece fundamental. Y yo estoy convencida de que todas las fuerzas políticas están invitadas al pacto. Todas están invitadas. No vale excusas de decir es que me han invitado a la segunda en vez de la primera. Es que no me llamaron a tiempo, no me llamaron. Es decir, la responsabilidad política ante un tema de Estado está en tema de Estado. Y yo ahí, Patricia, le tiro el guante, porque Izquierda Unida espero que también se sume al pacto, este pacto tan estupendo que tenemos a nivel nacional, para algo vital para todos, No es un tema solamente del PP, que no sería, desde luego. Por partes. La primera, además, para que no haya ningún tipo de duda, Izquierda Unida está radicalmente en contra del terrorismo y del terrorismo yihadista. Que no quepa ningún tipo de duda. Es que da la sensación que aquellos que están trabajando en el pacto y firmando el pacto parece que están a favor de reforzar medidas, y los que están fuera no. Esta es la primera cuestión. Segunda, yo estoy de acuerdo en que los pactos de Estado hay que tener altura de miras, y pactos de Estado con todos los grupos parlamentarios. Me parece una torpeza absoluta por parte del Partido Popular y del Partido Socialista pensar que este pacto de Estado les corresponde solo al Partido Popular y al Partido Socialista. A Izquierda Unida, a fecha de hoy, no se nos ha invitado formalmente a ninguna reunión, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Esto lo tenemos que decir porque es así, y creo que es un error importante en algo en el que efectivamente es el tema lo suficientemente serio, lo suficientemente importante para que todas las fuerzas políticas, en un ejercicio de responsabilidad, todas, desde luego, seamos capaces de ponernos de acuerdo. Dicho esto, además, que creo que es un error absoluto, no solo es Izquierda Unida, el resto del arco parlamentario está exactamente igual de enfadado, porque se ha excluido a una parte importante, no de partidos políticos. Los partidos políticos representan a una parte importante de la sociedad española que se queda fuera de ese pacto. Digo que en estos momentos creo que es un error absoluto. Y luego hay otra cosa que a mí me preocupa. Legislar en caliente siempre ha sido muy peligroso. Y yo creo que desde luego hay una serie de líneas rojas que no se pueden traspasar.
y es que aprovechando una situación tan sumamente deleznable como ha sido el atentado terrorista, vayamos a primar seguridad frente a la libertad. Y yo creo que esa es una línea roja y hay que tener muchísimo cuidado, porque las libertades individuales son las garantes de estados democráticos. Por lo tanto, legislar en caliente suele ser preocupante, y yo creo que precisamente porque la enjundia y la importancia de lo que tiene un pacto de este nivel se debería haber contado desde el principio con todas las fuerzas políticas, porque si no, al final de inicio sale cojo, pero además es o te apuntas a lo que ya hemos decidido nosotros, o si no, estás en otro bando. No, en estos momentos no estamos hablando de eso, porque efectivamente a mí me impresionó ver a los trabajadores y trabajadoras de Charlie Hebdo el otro día, estando allí como estaban, con esa sensación además de incredulidad y de mostrarte al final en la locura en la que estamos viviendo, en la que unas viñetas en las que el humor dé lugar a un asesinato absolutamente tremendo, y la capacidad de respuesta de la ciudadanía francesa y la capacidad de respuesta de la ciudadanía en España. En España salimos muchísimas personas de todas las opciones ideológicas a estar en la calle. Por lo tanto, los pactos se tienen que hacer con todas las opciones que al final reflejamos a la sociedad. Rosa. Bueno, cuántas cosas han dicho ya mis compañeras. Lo tengo difícil. A ver, yo creo que estamos ante una de las amenazas más graves de la sociedad actual. Hablamos de terrorismo, de fundamentalismo, de integrismo, no hablamos del Islam, ni hablamos de esto. Es lo primero que yo quiero dejar claro. No hablamos en absoluto de rechazar, al contrario. Hablamos de fundamentalismo y de terrorismo. Entonces, partiendo de la base de que estamos ante una de las amenazas más importantes de la sociedad moderna, no creo que estemos ante una situación de guerra ni de choque de civilizaciones, ni yo no estoy en esa tesis, pero sí que estamos ante una de las amenazas, bueno, ya no amenazas, de las situaciones consolidadas de terrorismo más graves en el momento actual y que afecta casi por igual a todos los países. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, la primera cuestión es que esto requiere un pacto, pero no hablamos ya solamente de un pacto nacional, sino que requiere un pacto, si no a nivel mundial, sí a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque la globalización afecta por igual no solamente a la economía, sino todo este asunto del movimiento de las personas, de las cosas tal, hace que, lo hemos visto en un mismo día, una persona vaya de Francia a
Madrid, de Madrid a Turquía, de Turquía a Siria. Por lo tanto, primera cuestión, estamos ante una situación de amenaza real, de las más graves que tenemos, de terrorismo. Es necesario un pacto y el primero debería ser medidas de ámbito internacional que pudieran afectar a esta cuestión. Es verdad que no es bueno legislar en caliente, pero claro, es que el tema del Charlie Hebdo ha dejado claro que ha habido fallos gravísimos. En este caso en Francia, pero un fallo gravísimo. Se había quitado la vigilancia a estos terroristas, en definitiva. Hay que tomar medidas por la gravedad de los acontecimientos. Dichas estas dos cuestiones previas, yo creo que en este caso el presidente del gobierno se ha equivocado. Hablamos de se ha equivocado en la estrategia, o si tú quieres, en la táctica, llámalo como quieras. Yo creo que hablamos de una situación tan grave que requiere de un pacto amplio y evidentemente si puede ser de un pacto de todo el arco parlamentario. Entonces, por la forma en que se han iniciado las negociaciones, que yo entiendo que hablamos de dos partidos que son mayoritarios, pero evidentemente hubiera sido más elegante hacer una mesa de partidos, con todos los partidos con representación en el arco parlamentario, porque además se hubieran alcanzado acuerdos. No nos queda tiempo, pero Rosa, solo una mención última por la puntualización de Rosa. Legislar en caliente. Las medidas que se van a adoptar en este posible pacto son unas medidas que ya están recogidas en la reforma que se está legislando, en la reforma del Código Penal. O sea que todos los partidos políticos tenían las enmiendas, que son 12 enmiendas, me parece que presenta el partido. O sea, el texto articulado de la ley en el cual recoge las medidas que se van a tomar en este pacto y para poder legislar, estaban y las conocían todos los partidos políticos. No solamente es la foto, es decir, la voluntad política de pactar, no solamente está en hacer una rueda de prensa y aparecer los partidos políticos, sino la voluntad política y a la cual estéis invitados. Vamos, no me cabe la menor duda que el presidente Rajoy, a todo el mundo, que todo el mundo entre a pactar a un tema que nos preocupa muchísimo a todos. Este tema, al igual que del empleo, muchas gracias a las mujeres por habernos acompañado. Nos despedimos, como ven, suscita más debate este tema.